Buenos días amigos de Consultando con Ana Simó. Bienvenidos a nuestro programa. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, buenos días. Ayer uno pensando que era un nubladito que había, pero nada de nublado, doctor, nada de nublado. Era Duquesa. Ay, yo no quiero ni seguir hablando de Duquesa porque de verdad que estoy harta y aburrida, doctor. Harta y aburrida y mejor voy a aprovechar el tiempo que tengo al doctor Elías Grullón, nuestro urólogo, aquí a través de la tecnología, que vamos a hablar de un tiempo bueno, que esto no se lo deseo nunca a nadie, y menos en esta cuarentena, porque habla de litiasis, doctor. Doctor. Así que aprovechemos a nuestro urólogo, explique en español qué es litiasis para que la gente entienda y saber que la gente sepa que el doctor, a través del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, está atendiendo a sus pacientes. Doctor, ¿cómo está usted? Doctor, no le escuchamos, tiene el micrófono muteado. A ver. Si no buen día. Gracias por esta excelente oportunidad de nosotros podernos dirigir al país, al mundo. Buenos días, compañeros. Estamos pues muy agradecidos de Papá Dios que nos permite pues laborar de forma ajustada al protocolo de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud Pública. Entonces, nosotros como urólogos, pues les brindamos a los pacientes citas, o sea, consulta por citas. O sea, el paciente llama a la community manager y ella se encarga de agendarle una cita al paciente. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que los pacientes tienen algún trastorno que no es posible valorarlo vía internet, vía esta parte. Pero estamos pues tratando de solucionar algunas situaciones a algunos pacientes, a pacientes puntuales. Desde luego pues le doy las gracias nuevamente. Vamos a hablar de lo que es litiasis renal. Litiasis renal. ¿Qué es la litiasis renal? La litiasis renal no es más que los cálculos, que las piedras en los riñones. Las piedras en los riñones son un trastorno que frecuentemente se ve en nuestra consulta a diario. De hecho, hoy vamos a colocar un catéter WJ a un paciente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un dolor que no lo tolera. Entonces, ahora mismo, en este tiempo, no podemos a ese paciente operarle, pero sí podemos mejorarle el dolor, mejorar la condición, y después, cuando la pandemia pase, entonces ya a ese paciente, pues, le planteamos algún procedimiento. Okay. Definitivamente, nosotros tenemos que saber que las piedras en los riñones forma parte del pan nuestro de cada día. O sea, nosotros vemos litiasis renal aquí por pipa, vamos a decirlo así, porque realmente es muy frecuente. Y es tan frecuente que 10 a 12% de la población que tiene piedra va a tener un cólico nefrítico y un dolor. Pero aún más, o sea, hasta el 17% de los pacientes va a tener en un momento de su vida un problema de litiasis renal. 17% de los pacientes. O sea, es sumamente alto, de importancia. Y otra cosa, por ejemplo, nosotros, las causas fundamentales que producen las litiasis, número uno es la deshidratación, o sea, tomar líquido. Hay que tomar por lo menos 8 vasos de agua al día. Así mismo, Rocío. Y también hay que mantenerse, pues, con un equilibrio ácido-base de importancia. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que el paciente tiene que tomar mucho líquido y que tiene que ingerir sustancias que ayuden a que, sustancias naturales que ayudan a que no se formen piedras. Hay varias, pero vamos a hablar sobre eso. Por ejemplo,
algo importante de las litiasis es que ya desde la época de Platón, de la época de el padre de la medicina, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay diferentes escenarios en ese sentido. Ya desde la época de Platón se usaba los analgésicos que nosotros estamos usando actualmente se usaba en esa época, pero se usaba de forma natural. Ellos le daban un tipo de sustancia que contenía las mismas sustancias que nosotros tenemos ahora para los trastornos de piedra, litiasis, dolor, cólico. El cólico renal es algo sumamente molesto. Y si no, pregúntenle a la doctora Ana Simón para que ustedes... Yo tengo 16 años. Ese fue mi primer cólico nefrítico. Eso no se lo deseo yo a nadie. A nadie se lo deseo. No, yo sé lo que es un catéter. Me tuvieron que poner varios. Yo sé lo que es eso. Sí, eso es terrible. pero, Eso es terrible. Pero lo más importante es que lo primero es que el catéter sirve ¿para qué? Para que el paciente tenga mejoría en la condición. Uno siente un alivio increíble. Sí, exactamente. Siente un alivio impresionante. Sí. Otra cosa, o sea, el riñón no se daña. Exacto. De acuerdo. Entonces ya ahí tenemos dos cosas importantísimas del catéter. Aparte de que permeabiliza las vías urinarias altas, la pone en contacto con las vías urinarias inferiores y desde luego es mínimamente invasivo. O sea, ¿qué significa mínimamente invasivo? O sea, ese paciente se va a ir ahora a la casa si todo sale bien como de costumbre. En medicina 2 más 2 no son 4 y por eso es que debemos de decir eso. Pero en teoría ese paciente tiene más de un 98% de probabilidades de que se vaya a la casa tranquilamente. Doctor, es pero sumamente importante. Le voy a hacer una pregunta porque usted, ejemplo, le dice, hay que tomar mucho líquido. Entonces la gente, cuando usted le manda a beber líquido, vea, dicen, porque ustedes dicen hay que tomar líquido, a ver si esa piedra baja sola. Porque ustedes lo que quieren es que esa piedra baje sola. Entonces la gente dice, pues yo lo que me voy a tomar una cervecita porque la cervecita me hace orinar. Doctor, usted sabe que es así, doctor. Y la gente se bebe 2-3 Jumbo. Mira, déjame explicarle, doctora. Oiga. Hable. Sí, diga la verdad, doctor. Es importante, por ejemplo, en Cuba se usa mucho eso, de que los pacientes lo mandan a tomar cerveza y a subir y bajar escaleras. Sí. Y definitivamente eso, pues, cuando son piedras muy pequeñas, las pueden expulsar. Y, por ejemplo, se recomienda que la piedra sea menos de 1 centímetro para darle este tipo de terapia. Pero hay pacientes que tienen piedra de 3 centímetros, ¿de acuerdo? Y aunque se beban una farmacia, aunque hagan los ejercicios que hagan, no va a salir esa piedra. Entonces se puede estancar y obstruir. Y obstruir las vías urinarias y la cosa complicarse. No esa es la idea. Sí, yo recuerdo y puedo dar el testimonio, con 16 años, yo tenía una piedra de forma estrellada y me hizo una obstrucción, que recuerdo que fue mi primer catéter con 16 años, señores, ha llovido mucho. Y recuerdo que yo fui una de las primeras que usó el catéter en República Dominicana, por eso mismo, porque yo comencé a inflamarme. Es decir, yo comencé a envenenarme con mi misma orina, porque no me bajaba la orina, y me pusieron el catéter de una forma de emergencia, por eso mismo, porque la piedra se quedó en una área donde no me permitía bajar la orina. Y después me hicieron litotricia. Oiga eso. Así es. La litotricia es un procedimiento que se hace. Varias litotricias. Pero gracias a Dios ya tengo muchos años que gracias a Dios no tengo piedra. Qué bueno, es interesante. Pero la urología es una especialidad muy linda, porque si tú sabes manejar los pacientes, te causan una satisfacción impresionante. Pero desde luego, si tú lo que más te interesa es el dinero, pues ahí no hay satisfacción que valga. Pero definitivamente es así.
Tiene toda la razón. Muy bien. Entonces, doctor, hay muchos mitos y verdades con relación a la producción de piedra. Es decir, antes decían que la piedra solamente era causada por el exceso de calcio que consumíamos. Es decir, los médicos nos decían, deja de beber leche, deja de consumir salsa de tomates, deja de consumir refrescos de cualquier tipo. Hoy en día se analiza. Cuando tú expulsas la piedra, es decir, ustedes mandan que uno orine en recipiente para ustedes poder analizar la piedra, porque la piedra puede ser de múltiples minerales. Exacto. Entonces eso los ayuda a ustedes a poder decir, no me consuma esto, no me consuma aquello, como también no tiene que ver con lo que tú consumas, tiene que ver con tu hidratación. Claro. Porque también mucha gente produce la piedra por el poco líquido. Y cuando hablamos de líquido, doctor, es que hay gente que no bebe agua. Hay gente que sustituye el agua, y en República Dominicana lo vemos mucho por el famoso jugo. Beben jugo en vez de agua, o beben refresco en vez de agua. Así es. Mira, doctora, es importante que los pacientes sepan que las piedras son ocasionadas por diferentes cosas, por fosfato, amonio, magnesio, estrubita, ácido úrico, o sea, diferentes cosas. No podemos decir, mira, esa piedra es ocasionada de oxalato cálcico. No, porque muchas veces es todo lo contrario. Definitivamente, cuando viene a ver, pues las cosas se tornan diferentes. Y realmente, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que cada paciente se debe de analizar la piedra para saber qué es lo que se le va a poner de tratamiento. Porque muchas veces tú le pones tratamiento bajando el calcio, pero no es el calcio el problema, sino es el ácido úrico. Pero tú le pones tratamiento para el ácido úrico y no es el ácido úrico que te ocasiona el problema, sino otra cosa. Entonces, definitivamente, hay que individualizar a cada uno de los pacientes, como yo siempre he dicho toda la vida, como todo en medicina. O sea, lo primero es hacerle una historia clínica detallada al paciente, adecuada, y después de ahí entonces se parte para diferentes opciones. Y eso es importante. Por ejemplo, la cristalografía. La cristalografía es el estudio que se le hace a la piedra. Se llama cristalografía. Y este estudio, pues justamente nos va a decir de qué está hecha la piedra y cuál es el tratamiento a seguir. Porque puede ser que el paciente tenga una hiperparatiroide, o sea, las glándulas paratiroides se pueden aumentar y eso puede ocasionar eliminación trastorno de la eliminación del calcio, y desde luego entonces va a haber ahí una formación de piedra. Pero también puede ser, yo he visto pacientes con cáncer de páncreas que producen piedras. Entonces, las piedras pueden ser ocasionadas por diferentes cosas y cada paciente hay que estudiarlo y saber exactamente cuál es la situación del paciente. ¿Qué usted piensa de los remedios caseros? Ay, tengo piedra. La gente de una vez te manda a beber. Mira, no, eso se cura con cola de caballo, que es una hierba. No sé si es una hierba o algo. Tú tienes que tomarte todos los días aceite de resino, aceite de higuereta. Es decir, mandan a beberte un sinnúmero de cosas para que tú desbarates esa piedra. Como médico, yo quiero su opinión con relación a beber todo ese tipo de cosas para desbaratar piedras. Mire, es bueno, no es malo, no es malo. Definitivamente, hay remedios caseros buenos. Por ejemplo, hay uno demostrado que sí está en la literatura. Yo soy científico, yo sé, o sea, cuál es el remedio que el paciente debe de usar. Por ejemplo, hay un remedio que es a base. ¿Me escucha, doctora? Sí. Ok, sí. Hay un remedio que es a base, hay una sustancia que se llama chancapiedra, que se usa demostrado que resuelve, pero depende del tamaño de la piedra. Porque si el paciente tiene una piedra mayor de 1 centímetro, se puede tomar lo que sea y no le va a ayudar. Todos los remedios caseros están hechos a base de líquido. Líquido significa agua. O sea, usted no ha visto un remedio casero que no esté hecho a base de líquido. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que
el paciente lo ideal es que tome líquido y que acuda a un especialista para que éste determine cuál es la situación, porque hay pacientes que se pasan toda una vida produciendo piedra y no visitan al especialista. Y desde luego el especialista pues sirve. Mire, antes se pensaba que ir al especialista es gastar dinero. No es así, no es gastar dinero. Al contrario, el especialista te puede orientar y te puede evitar que tú gastes dinero. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que ese paciente acuda a un urólogo y ahí se determine cuál es la situación del paciente. No te escucho. Muy bien. Doctor, vamos a una pausa comercial. Al regreso también abrimos las líneas para que la gente pueda conversar con nosotros. Volvemos en breve, mi gente, a Consultando con Ana Simón. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. En el día de hoy nos acompaña el doctor Elías Grullón, nuestro urólogo. Hablamos sobre los cálculos renales o las piedras en el riñón, doctor? Así es que más se le conoce. Pero el término correcto es litiasis. Litiasis renal, pero puede ser cálculo o piedra, porque realmente la gente lo conoce, el bulbo, lo conoce como piedra en los riñones. Ok, muy bien. Yo quiero hacer una pregunta, doctor, personal, pero también por personas cercanas a mí. ¿El cálculo renal también puede ser algo hereditario? Sí, mira, hay un factor importante que es el LH17 que se hereda. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan pendiente y de hecho se disminuye un poco con la hidratación del paciente y pues aconsejando al paciente con su dieta y esas cosas. Se puede sí eliminar esa parte. Pero si hay factores hereditarios, pues es difícil que no tengas piedra. Es difícil. Conozco pacientes que tienen los nietos, los hijos y ellos piedras. Y entonces, definitivamente eso pues le puede ocasionar un tipo de trastorno a la descendencia y hay que corregirla con la hidratación. Y una pregunta, doctor. Ejemplo, en mi caso, gracias a Dios, yo tengo 5 años que no sé lo que es un cálculo renal, gracias a Dios, pero no le voy a negar, como desde los 16 hasta ahora, que no voy a decir cuántos años son, he tenido, yo lo tenía muy recurrente, estamos hablando que anual por lo menos eran 1 o 2. Yo ya, es decir, conozco muy bien mi cuerpo y realmente miro mi orina, la huelo, es decir, ya yo como que cuando me siento diferente, ya yo me mando a hacer mi examen de orina, el urocultivo, como que yo tengo como que una prevención de esto. Claro. No por un tema hipocondríaco, nada que ver, porque ahí quiero la pregunta. Doctor, las personas que sufren de cálculo, muchas de esas, incluyéndome, me pasaba mucho que a mí me daban unas fiebres muy altas. Es decir, el tema infección va muy de la mano. Es decir, además del dolor de la piedra moviéndose, había un tema de infección urinaria. Explíqueme. Exactamente, sí, mira, lo que pasa es una cosa, es sencillo. O sea, cuando hay una obstrucción, el riñón sigue produciendo orina, pero esa orina se fermenta porque no se está eliminando. Entonces, al fermentarse, ahí viene la infección. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en estos pacientes? Bueno, primero la hidratación. Segundo, eliminar la obstrucción. Y tercero, pues, y que no menos importante, que va primero que eliminar de la infección, es tratamiento con antibiótico-terapia, porque eso pues evita que el paciente cuando se le hace un procedimiento tenga que ir a cuidado intensivo. Entonces, eso es importante que se tenga pendiente que para hacerle un procedimiento a un paciente en las vías urinarias, primero tiene que tener un cultivo negativo, porque si el cultivo sale positivo, entonces
las posibilidades pues se aumentan, pero hay que individualizar cada uno de los casos. Hay pacientes que tienen la prueba de funcionamiento renal, urea y creatinina elevadas, y entonces hay que meterlo porque hay que salvar la vida al paciente. Entonces, eso hay que individualizar y ver realmente qué es lo que más le conviene al paciente. Pero la infección de vía urinaria por la obstrucción es el pan nuestro de cada día y se ve frecuentemente en estos pacientes. Doctor, la cirugía por cálculo renal o por piedra, antes era una herida bien grande. Hoy en día, con esta tecnología, ¿cómo son las cirugías? Mira, las cirugías son mínimamente invasivas. ¿Qué significa cirugía mínimamente invasiva? O sea, se hacen por incisiones, por orificios naturales. Pero hay ocasiones en que las litiasis son muy grandes, entonces se le hace una incisión miren el tamaño del dedo, más o menos de 5 milímetros, ¿de acuerdo? 5 milímetros o 10 milímetros, va a depender todo del tamaño de la piedra y esas cosas. Pero realmente, o sea, es por donde se puede introducir un equipo que, o sea, es como el grosor de un dedo. Entonces, por ahí se introduce y llega a donde está la piedra y se rompe, se desbarata y se extrae por ahí mismo por pedacitos. Y definitivamente el paciente al otro día se va a su casa y a la semana ya se reintegró normal a su trabajo. Es algo sumamente innovador, claro, desde luego, o sea, todos los días aparecen instrumentos nuevos, cosas nuevas que en medicina, la medicina no se para, la medicina es todos los días, saliendo artículos diferentes y todas esas cosas, y hay que estar a la vanguardia en ese sentido. Entonces, por ejemplo, la medicina actualmente va, por ejemplo, con la descomposición del genoma y todo eso, pues ahora ya los pacientes, los que tienen, usted va a tener cáncer de próstata, pues entonces, mire, usted se va a tomar esa pastillita y usted va a ver que no le va a dar cáncer de próstata. Así mismo pasa con la litiasis, o sea, cada vez menos se están operando pacientes y cada vez más los pacientes tienen mejor beneficio. Okay. Tienen mejor beneficio los pacientes a la hora de plantearle algún procedimiento. Claro, existen médicos, por ejemplo, cuando yo me formé como urólogo, no existía la cirugía percutánea, no existía el láser, no existía la litotricia, no existía nada de eso. Pero, desde luego, nosotros tenemos que mantenernos pues a la vanguardia, porque si no, entonces las cosas pues se nos van de la mano y los pacientes llegan a tu consulta diciéndose, doctor, usted hace tal procedimiento, no, usted no lo hace, yo voy a ir donde otro. Y definitivamente, o sea, la idea es que tú tienes que estar actualizado al 100%. Si tú estás actualizado al 100%, tú vas a ver que las cosas van a marchar de la mejor manera. Excelente. Rocío, tenemos ya preguntas. Yo tengo preguntas aquí a través del Instagram, tengo también el WhatsApp, vamos a ver. Yo tengo también a través de las redes sociales, voy a dar los números para que la gente se comunique en la cabina. Si tiene algún problema renal, aproveche que está nuestro urólogo en la cabina y pueden conversar con él, que siempre llaman muchos hombres preguntando por el doctor Elías, pues el día de hoy está aquí con nosotros. 809-683-8785, 809-683-8786. Esos son los números para que ustedes llamen y conversen con el doctor Elías Grullón. También pueden escribir a través del WhatsApp 829-572-4295 y en las redes sociales estoy mirando en Facebook. Aquí lo que la gente me está comentando. Una chica dice, doctor, yo tuve que esperar 5 años para una cirugía y al final perdí el riñón por el tema de los cálculos. ¿Eso puede pasar, doctor? Eso puede pasar y es frecuente. Mira, ahora mismo yo operé una paciente y realmente yo intenté por todos los medios salvarle ese riñón a la paciente. Primero le coloqué un doble J, después le hice percutánea y definitivamente ese riñón
no prendió, no hubo forma de solucionar la situación a la paciente. Y definitivamente, pues, ¿por qué? Porque la paciente tenía de riesgos diabetes, obesa, o sea, y con problemas renales desde hacía ya un tiempo. Entonces, tenía esas 3 condiciones que realmente, por más que yo quise ayudarla, por más que yo quise, o sea, no hubo forma. Al final tuvimos que extirpar el riñón. A mí no me gusta eso, pero realmente es algo que pasa no frecuente, pero sí pasa y eso hay que tenerlo pendiente. Muy bien, me dice Nicauri que hay llamadas. Adelante, Nicauri. Ok, hago tu pregunta. Buenas. Hello. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, con el doctor. Sí, le escuchamos. Ok. Sí, quería preguntarle. Yo tengo problemas renales. Tengo mi nefróloga en la policía, pero me gustaría tener una cita con el doctor, a ver si me suministran un teléfono para yo acudir después. No sé si hay cita en estos tiempos, pero después que pase esto, con el favor de Dios, a ver si yo puedo acudir a su consulta, por favor. Doctor, usted mismo, denle los números. 809 809 541 1400. No, repite, 809 541 1400. Extensión 502. 1400. Sí, extensión 502. 502. Sí. Muy bien. Doctor, aquí tengo otra pregunta a través de las redes sociales. ¿Qué hay de cierto que una persona que ha sufrido cálculos renales no puede consumir leche, ni quesos, ni derivados de la misma? Mira, volvemos a lo anterior. Decíamos que lo ideal es mandar a hacer la cristalografía. La cristalografía es lo que realmente pues, nos dice a nosotros de qué está hecha la piedra y cuál es el tratamiento que el paciente debe de seguir. Desde luego, o sea, este paciente, lo ideal es que lleve una dieta balanceada, pero si el paciente tiene su cristalografía y dice que es de oxalato cálcico, pues ya no hay forma, ya está bien, que disminuya los lácteos, que disminuya todo que contenga calcio. Pero si el paciente está hecho por ejemplo, ácido úrico, la piedra, entonces yo estoy cohibiendo al paciente de algo que le guste, ¿de acuerdo? Porque tiene piedra. Entonces no es así. O sea, lo ideal es analizar la piedra para saber exactamente qué es lo que más le conviene al paciente. Si es dieta con el calcio bajo, hipocalcemia, o si es dieta pues a base de carne, habichuelas rojas, qué cosa de esa, entonces todo va a depender, ¿entiendes? Va a depender de lo que tenga el paciente. Una pregunta que me hacen por el Instagram es si es normal que luego de una litotricia no se orine de forma constante. Mira, una litotricia te puede dar una hematuria. ¿Qué es hematuria? Es sangre en la orina. Esto es normal después de una litotricia. Por ejemplo, puede ser que después de una litotricia pues tenga cierta molestia, porque por ejemplo, depende si es intracorpórea o es extracorpórea. Si es intracorpórea hay que dejar un doble J y el doble J ocasiona cierta molestia en las vías urinarias bajas, en vejiga básicamente. Entonces el paciente va a tener molestia cuando orine. Puede ser diferentes cosas, pero también puede ser que el paciente tenga una infección. Entonces hay que ver exactamente cuál es qué es lo que tiene el paciente. Okay. Muy bien. Tengo más llamadas. 809-683-8785, 683-8786. Nicauri, ¿puedes sacarla al aire? Buenas. Sí, buena. Adelante.
Sí, le estoy hablando, doctor, desde aquí, desde Bonao. No sé si el caso que yo le estoy tratando, él podrá tratar ese, porque es que el esposo mío tiene... El esposo mío tiene como los testículos grandes y él no puede tener casi relaciones porque está... no puede casi mente. Entonces, no sé si es como si será tiene como una hernia o no sé qué será más, como que tiene líquido en los testículos. Sí. Entonces yo quisiera saber qué él podía decirme, porque hay una gente en la capital que dice que hay un medicamento que se llama Ultra Pro, que él puede tomar eso por si es de la próstata. Mira, aunque los testículos y la próstata están cerca, pero la distancia de los testículos a la próstata es del cielo a la tierra. ¿Qué significa esto? Esto significa que ese paciente puede tener lo que se llama hidrocele, o sea, líquido en los testículos, pero puede ser que el paciente tenga una hernia inguinoescrotal, puede ser que sea de los dos lados, puede ser que sea de un solo lado. Entonces, definitivamente, ese paciente, lo primero que tiene que hacer es acudir a consulta con un urólogo y el urólogo determine cuál es la situación de ese paciente. Porque si es una hernia, eso lo corrige el cirujano. Pero si es un hidrocele, eso lo corrige el urólogo. Y definitivamente, por ejemplo, si él usa Ultra Pro es para problemas prostáticos. Yo no sé si el paciente tiene problemas prostáticos, sí o no. Entonces, realmente, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo ideal es que vaya donde un especialista para que el especialista pues determine cuál es la situación. Ok. Doctor, alguien pregunta aquí en las redes sociales, ¿puede por favor hablar del color de la orina? ¿Qué quiere decir cuando la orina es demasiado amarilla? Ajá, exactamente, mira, cuando la orina es demasiado amarilla significa que los riñones están filtrando, o sea, están reabsorbiendo la cantidad de líquido que el paciente necesita. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que el paciente está deshidratado. Cuando vemos un paciente con una orina muy amarilla, entonces el paciente está deshidratado. Y entonces, ¿qué? Lo ideal es que ese paciente, cuando vea la orina amarilla, a tomar líquido. Entonces, ¿pero qué pasa? Muchas veces nos descuidamos con esto. Nos descuidamos con la ingesta de líquido y ahí vienen los trastornos de la hiperconcentración de sustancias de desecho y entonces ahí viene y se forma la piedra. Entonces, definitivamente, a tomar líquido. Muy bien, ustedes pueden hacer una cita también con el doctor, él está trabajando con todos los requerimientos del gobierno. Recuerden que es limitado el número de pacientes, pero pueden hacer... Por cita. Sí, tiene que ser por cita. Pueden hacer la cita llamando al 809-541-1400, extensión 501. 809-541-1400, extensión 501. A esa señora de Bonao, doctor, que en vez de estar preguntándole a un amigo en Santo Domingo, que lleve al marido al urólogo, ¿verdad? Claro. Exactamente, correcto. Eso es lo ideal. Que aprovecho. Los urólogos no tan solo ven hombres, recuerden que todo lo que es la vía urinaria en hombres como en mujeres son los urólogos, por favor. Todo lo que tiene que ver vejiga, con el meato, con el mal de orina, son los urólogos, mujeres, no el ginecólogo. Gracias. Dale el número del doctor. 809-541-1400, extensión 501. Y también pueden seguirlo en su red social, Dr. Elías Grullón. Nicauri, vamos a una pausa comercial y al regreso continuamos respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes y también leeremos las de las redes sociales. Volvemos en breve a Consultando con Ana Simón. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, son las 9:47 de la mañana. Hoy nos acompaña el doctor Elías Grullón, nuestro ginecólogo, nuestro urólogo. Hablando de lo otro, fuera de la pausa, bueno, nuestro urólogo, el doctor Elías Grullón. Pueden seguirlo en su red social, Dr. Elías Grullón. Dr. Elías Grullón, el doctor sí está viendo pacientes, pero
por cita y con todos los cuidados que dispone el gobierno para que todos nos cuidemos, ¿verdad? 809-541-1400 y la extensión 501. Ese es el número para hacer una cita con nuestro urólogo, el doctor Elías Grullón. Voy a seguir, mi gente, recibiendo llamadas, así que anímense, 809-683-8785, 809-683-8786. Si hay alguna llamada, Nicauri, adelante. Buenas. 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 Sí, buenas, le escuchamos. Yo quisiera preguntarle al doctor. ¿Sí? Yo he sufrido mucho tiempo de un mal de orina y he ido a muchos urólogos, me hicieron una cistoscopía, me hicieron una tomografía, resonancia, me salió un quiste. Yo primero tenía la bacteria E. coli. Y llevé un tratamiento de las inyecciones de esas que se ponen 7. Yo sigo con el mal de orina y tengo el quistecito y cuando yo me lo topo me da el mal de orina y he llevado 1000 tratamientos y ningún médico me ha podido solucionar. Si es en la uretra el quiste, hay que solucionarlo. Todos los médicos han concluido que no vale la pena operarme, vaya y me perfore la uretra, que siempre lo observe pero que no es necesario operar. No. Si es en la uretra, hay que operarlo porque es la causa de la infección. Entonces, el asunto es que hay que abrir por la vagina, ¿de acuerdo? Se hace una pequeña incisión y se saca el quiste y se te deja una sonda ferulizada por un periodo más o menos 10 días, 15 días, 7 días, todo va a depender de la magnitud de la situación. Pero sí se recomienda operar porque si no vas a estar todo el tiempo en lo mismo. Si es en la uretra. Doctor, le preguntan a través del Instagram que por qué siempre le sale sangre oculta en la orina. Bueno, a ese paciente hay que estudiarlo, hay que hacer lo que se llama una uroTAC. ¿Qué es un uroTAC? Es una tomografía de las vías urinarias completa y ahí vamos a ver cuál es la situación. Si el paciente está negativo, no hay nada ahí, entonces se le hace una cistoscopía. ¿Qué es la cistoscopía? Es introducir por donde orina el paciente una camarita para ver exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, definitivamente, ahí vemos cuál es la situación. Si aún, a pesar de eso, no se llega al diagnóstico, entonces se le hace una dismorfia eritrocitaria. Una dismorfia eritrocitaria es un estudio que va a decir si el paciente tiene los glóbulos rojos después del glomérulo o antes del glomérulo, que es la unidad funcional del riñón, y entonces, dependiendo de eso, vamos a ver lo que más le conviene al paciente, pero hay que estudiarlo a ese paciente. Ok. Si hay más llamadas, Nicauri, adelante. Mi gente, recuerden que tienen que bajar el volumen del televisor y no escucharse cuando están haciendo la pregunta, ¿ok? Bajen el volumen primero y hagan la pregunta. 809-683-8785, 809-683-8786. Adelante. Sí, buen día. Buen día. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo es de San Pedro de Macorís. Yo soy diabética y tengo unos días que estoy orinando, en la orina veo grasa. ¿Grasa en la orina? Sí. Ok. Es importante que tú entiendas que la diabetes es la gran simuladora. Entonces, lo primero que tú tienes que controlar es los niveles de glicemia. Y también, desde luego, los riñones intentan ayudar a tu organismo. Si tú eres obesa, si tú ingieres mucha grasa, el organismo va a tratar de eliminarla a como dé lugar, aunque no sea esa pues la causa fundamental. Entonces, lo ideal es estudiarte mejor. ¿Cómo? Haciéndote tu colesterol, triglicéridos, un examen de orina, un cultivo de orina, porque puede ser también una pura y simple infección de orina que te pueda dar eso, pero realmente hay que estar seguro para saber qué es lo que está pasando contigo. Lo ideal es que tú acudas a un urólogo y él determine cuál es la situación. Ok. Doctor, preguntan a través de las redes sociales. ¿Es normal que un niño de 10 años presente cálculos
renales? No, no es normal. Es algo anormal. Que a esa edad es un poco frecuente que los pacientes tengan trastornos de litiasis, porque la litiasis generalmente se ve en pacientes adultos. Pero si tiene 10 años, ese paciente hay que estudiarlo bien, porque puede ser que tenga trastorno, llámese metabólico, llámese factores hereditarios, llámese, o sea, diferentes cosas, factores familiares, trastornos de la glándula paratiroide, trastornos del páncreas, o sea, cualquier cosa de esa puede darle al paciente un problema de litiasis. Lo ideal es estudiarlo a ese paciente y mandarle a analizar esa piedra cuando la expulse o cuando se la saquen. Entonces hay que ver realmente cuál es la situación del paciente. Ok, recuerden que pueden seguir al doctor Elías Grullón en las redes sociales. Si quedó pendiente su pregunta, háganlo. Él está como Dr. Elías Grullón, y hacer una cita con él a su consultorio. Él está viendo pacientes con todas las normas, ¿verdad? Y son pocos pacientes y es muy importante que primero hagan una cita. 809-541-1400, extensión 501. 809-541-1400, extensión 501, en el Centro Corominas Pepín, ¿verdad, doctor? Así es, a la orden por aquí. Ok. Doctora Ana, ya se terminó el programa. ¿Cómo? Doctor, las cosas buenas son así, pero espero tenerlo pronto por aquí. Seguimos por la 92.5 FM y 89.7 FM. Recuerden que este programa queda grabado en nuestro Facebook, Ana Simó, fanpage como Consultando con Ana Simó, para que ustedes puedan deleitarse y compartirlo con sus seres queridos o aquellas personas que ustedes saben que están o han sufrido de piedras, para que aprendan mucho más con el doctor Elías Grullón. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Recuerden que él está atendiendo por citas, así que no aparecerse, sino que tienen que llamar para poder explicar con el doctor Elías Grullón. Gracias, mi doctor. Un verdadero placer. Bye, bye.